Bien. ¿Qué es el derecho internacional privado? Pues primero tenemos que conceptualizarlo. Gracias, José. Buenas tardes. Esta rama del derecho, digo, su nombre pues nos deja ver, ¿no? Sobre qué versa, sobre todo lo internacional. ¿Qué es lo internacional? Pues relaciones existentes entre sujetos por fuera de la esfera de su ámbito de competencia, digámoslo así. El derecho internacional privado nos permite resolver conflictos de índole internacional, pero no entre estados, no entre países, sino entre particulares que por X circunstancia no comparten nacionalidad, no comparten lugar de residencia, pero también, en casos excepcionales, conflictos que surgen entre particulares y estados. Desde ese entonces, es de esta manera general como podemos entender esta rama del derecho. Obviamente hay un concepto más formal. Ese concepto nos dice que es la rama del derecho que estudia el llamado derecho de gentes. ¿Por qué derecho de gentes? Bueno, esto viene de la antigüedad, cuando todavía no se tenían conceptos tales como la ciudadanía, por ejemplo. Este concepto de la ciudadanía, pues es un concepto relativamente moderno. Digo relativamente porque los romanos ya habían hecho esa acepción. Para los romanos había ya la necesidad de distinguir entre los ciudadanos y los extranjeros, sobre todo a la hora de hablar de negocios. Sabemos que Roma pues fue un estado, una nación muy prolífera, conquistaron casi toda Europa, llegando a Asia casi. Dicen que no conquistaron a los chinos porque fueron muy rudos, pero lo intentaron, llegaron a África y algunos otros lugares, ¿no? Entonces, esta visión global, pero sí hay que decirlo, esta visión global de, de los romanos dio origen a esta necesidad de crear un derecho que hiciera esa distinción de la gente. Por eso se habla de un derecho de gentes. En su momento el enfoque no era como lo es actualmente. En su momento los romanos necesitaban distinguir a los que eran nativos, los que eran ciudadanos romanos y los que no, pues para brindarles concesiones que no tenían o no debiesen de tener desde su perspectiva ciudadanos pues provenientes de otras latitudes, ¿no? Los romanos pues eran muy elitistas, no sé si es el término correcto, y pues ellos pensaban que todos los que no eran nacidos en Roma pues no merecían tener ese tipo de concesiones. Por lo tanto, se necesitaba, ¿no? Este derecho. Encontramos otras definiciones que señalan
que es un conjunto de normas que regula las relaciones jurídicas privadas con elementos internacionales, determinado qué ley se aplica y qué jurisdicción es competente cuando una situación jurídica involucra a personas o entidades de diferentes países. Les decía yo hace un momento, ¿no? Cuando tenemos un conflicto con una persona que no es mexicana, que no se encuentra en México, el derecho internacional es el que se encarga de solucionar esos conflictos. Un segundo, por favor. Perdón, muchas gracias. Les decía, cuando surgen ese tipo de conflictos entre particulares de diferentes estados, pues esto es el mecanismo al que hay que recurrir. ¿Qué sucede? El derecho internacional, como tal, no es un ordenamiento jurídico. ¿A qué me refiero? Ustedes no van a encontrar un código internacional, civil, ni penal, ni mucho menos. No. El derecho internacional no tiene un cuerpo de normas como lo tiene el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil, el laboral, en fin, ¿no? La rama que ustedes tengan en mente. El derecho internacional depende de la legislación de cada una de las entidades, depende de las relaciones que existen entre los estados, también eso es importante. Y esto nos lleva a que cuando hay un asunto de este tipo, se busque un consenso entre las naciones para poder mediar y solucionar el conflicto, sin que esto pueda escalar a un estatus político, a un estatus ya realmente internacional, hablando de cuestiones de Estado, y que esto pueda traer consigo consecuencias, pues como una guerra, ¿no? Realmente
son muy pocos los asuntos que entran en esta categoría realmente profesionales en México, expertos en derecho internacional privado, pues hay muy pocos. Y esto es porque al final del día, pues quienes terminan litigando son las naciones entre sí, ¿no? De alguna manera. Suponiendo yo estoy aquí, me casé en Inglaterra con una mujer, obvio, bueno, puede ser con un hombre, no, me casé en Inglaterra con una mujer, hicimos vida en pareja, no sé, yo estaba allá por trabajo, se termina mi fuente de trabajo, yo le digo vámonos a México, ella me dice no, vete tú, yo soy de aquí, y entonces ya decidimos dar fin. Me vengo sin tramitar mi divorcio. Ah, gracias a quien compartió el acceso. Me voy sin tramitar el divorcio, ella pues obviamente no quiere venir a México, no tiene por qué, no tiene los recursos, etcétera. Bueno, ella va a solicitar a su gobierno que le apoye, ¿no? Con el trámite de nuestro divorcio. Su gobierno va a tener, por medio de su Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitar al gobierno de nuestro país se me localice, se me notifique, y entonces el gobierno de México pues hará lo necesario, ¿no? Nos va a buscar, una vez que nos encuentre, pues nos va a informar, ¿sabes qué? Tu mujer que dejaste allí en Inglaterra, pues ya quiere el divorcio, necesitas divorciarte. ¿Qué sucede? Fíjense que en algunos casos yo he leído, eh, muchos países, pues lo que prefieren y por lo que optan es, ¿sabes qué? Mira, y sobre todo hay asuntos de divorcios, ¿eh? Es muy poco de otro tipo. En México, por ejemplo, ya te notifican, te dicen, ¿sabes qué? Vamos a hablar con el consulado, vamos a pedirles que envíen los documentos que se tengan que firmar, etcétera, para que te presentes por una única ocasión y el gobierno es quien absorbe esos gastos y todo ello. Te presentes por una única ocasión a firmar los documentos ya necesarios y sobre todo, ¿no? A dar fin legalmente a esto, sin necesidad de que uno litigue desde aquí, ¿no? Pocos casos hay. Buscaba números y ni siquiera podemos hablar de más de 5 al año. Pero es interesante que encontramos disparidades bastante notorias, ¿no? En últimos tiempos, y hablaba la estadística de algunos mexicanos que tuvieron problemas con sus esposas, sus maridos musulmanes, árabes, todo de aquellos lugares. Y ahí el derecho es un poco más complejo. El derecho que manejan ellos es muy religioso, tiene mucho que ver con la religión, entonces son asuntos que el Estado mexicano está, pero como relojero ahí, atentísimo, porque sabemos que estos tipos pues, son muy impulsivos y luego hacen guerra, mandan terroristas y todo ello. Entonces, son más los asuntos últimamente con este tipo de derecho. Cuando es derecho anglosajón, cuando es en algún país donde tiene el sistema anglosajón, realmente no es tan difícil. Les decía, el ciudadano mexicano firma lo necesario y solamente espera que le llamen para acudir a Inglaterra y hacer ya la conclusión personalmente y se acabó, ¿no? Ni siquiera ocupa tramitar de nuevo una visa o cosas así, porque como esto se está ventilando
Ya desde esta perspectiva internacional, pues no es necesaria toda esta tramitología, ¿no? Pero bueno, regresando a las definiciones, hay otra más que me llamó mucho la atención, dice es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre estados y particulares de diferentes lugares o entre particulares con diferentes nacionalidades. Eso es con lo que iniciaba. Creo yo que es la definición más clara, aunque no la más completa, aunque pues no tan específica, ¿no? Como a lo mejor desearíamos. Pero es la que más nos interesa, ¿no? Al final del día, aunque estuviéramos formándonos como abogados propiamente, es una rama que hay más probabilidades que jamás la necesitemos ejercer de que sí lo hagamos, ¿no? Es muy difícil un asunto de este tipo. Yo les decía, generalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores luego atrae estos casos para evitar que esto se escale a conflictos de otra índole, entonces no es algo tan importante para nosotros como abogados. ¿Dónde tiene sus orígenes esta rama del derecho? Yo les había hecho mención de Roma, porque con ellos pues fue que se formalizó, digámoslo así. Es bien sabido que el derecho, aunque nosotros se lo atribuimos a los romanos y eso nos enseñan, y aunque nuestro sistema se considera un sistema romano, realmente sus orígenes los encontramos en Grecia. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no son famosos los griegos por haber hecho un sistema jurídico? Pues porque la sociedad griega no era, mejor dicho, estaba también organizada, pues que realmente no necesitaban estas normas. Los griegos dijeron, bueno, hay que tener este cuerpo normativo para cuando se llegue a ocupar, pero ellos realmente no tenían la necesidad de echar mano del derecho. Era casi nula la tasa de criminalidad en Grecia. Sí había uno que otro crimen, pero muy ocasionalmente. Generalmente era cometido por gente que no era de Grecia. Sí tenían problemas, eso es un hecho, por eso había un cuerpo de normas. Surgían problemas entre particulares, sí, pero más de carácter civil que de penal. Y aún así tenían la capacidad de solucionar estos conflictos de manera prudente entre los particulares, o sea, no llegaban a instancias judiciales, ¿no? Por eso es que el sistema jurídico griego, pues, no es tan famoso. Sabemos todos que los romanos, pues, son directamente, pues, digámoslo así, ¿no? Descendientes de los griegos. Dice una historia no oficial que Roma se funda por toda esa gente inconforme eh, con la manera de vivir en Grecia. En la antigua Grecia, tú nacías en una provincia específica y estabas obligado a dedicarte toda tu vida a lo que esa provincia hacía. ¿A qué me refiero? Tú nacías en Atenas, que era donde se formaban los deportistas, pues estabas obligado a dedicarte al deporte, aunque no te gustara. Había gente, obviamente, que no quería ser deportista, que quería ser soldado, que quería ser agricultor, alguna otra cosa, pensador. Y no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque pues el destino había querido que naciera en el lugar donde se formaban los deportistas y tenías que ser.
Había gente que nacía en el lugar Esparta, si no me equivoco, donde se formaban los grandes guerreros de Grecia, los ejércitos de Grecia. Todo aquel que nacía en Esparta pues tenía que ser soldado. Pero obviamente pues había gente que nacía con pocas cualidades para hacerlo. No sé, alguien había nacido midiendo 1,40, siendo de complexión muy, muy, muy delgadita, pues ni siquiera era capaz, ¿no? De aguantar la espada, la armadura. Y estaba obligado a ser soldado, pues porque había nacido ahí, ¿no? Aunque no tuviera las cualidades necesarias. Entonces, todo este tipo de visión hizo que la inconformidad creciera, que la gente pues decidiera salir de su tierra. Y estos que salieron, pues bueno, crearon Roma. Por ende, los romanos pues tenían estas nociones del derecho griego. Pero regresando a estos antecedentes, el derecho internacional tiene su origen en la antigua Grecia. El derecho internacional de manera general, no el internacional privado. La antigua Grecia era un conjunto de ciudades-estado. La antigua Grecia era un conjunto de islas, muchas islas, creo que 19. Hoy en día, pues Grecia se ha logrado consolidar, ya no son solamente islas. Si nosotros vemos el mapa de Grecia, nos vamos a dar cuenta que hay muchas pequeñas islas, algunas más importantes que otras, pero pues podríamos decir que gran parte del territorio griego pues está ya en tierra firme. En un inicio no era así. En un inicio los griegos vivían en todas esas islas que hoy podemos ver en el mapa, pero realmente en tierra no tenían mucho territorio. Cada una de esas islas originalmente era digamos, un país por sí mismo. Esparta era un país, Atenas era un país, eh, todas las ciudades que les vengan en mente eran un país específico. Eran amigos, eran socios comerciales, porque pues al ser islas y estar pues juntas, muy cerca la una de la otra, pues tenían diariamente pues mucha comunicación, mucho comercio, etc. Cada una de estas islas, cada uno de estos gobiernos de estas islas se dio cuenta pues de que era medio absurdo estar teniendo que pasar por aduana, aunque no era una aduana propiamente, cada que llegabas a una isla, tener que identificarte, decir de dónde venías y hacer todo un procedimiento tedioso. Y esto pues era todos los días. Hoy lo vemos, claro. Hay gente que vive en México, en la frontera, y que diariamente cruza Estados Unidos para trabajar. Y en las mañanas se ven las filas, ¿no? En la frontera, esperando cruzar para ir a trabajar, y en las tardes, pues es viceversa, ¿no? La fila de paisanos que vienen de regreso al país. Esto sucedía en la antigua Grecia. Entonces los gobernantes de estas islas pues, dijeron, oigan, y si mejor nos juntamos todos y creamos una nación, nos reconocemos partícipes de una sola nación con una sola bandera, para evitar todos estos trámites. Cada uno de nosotros va a seguir teniendo su gobierno, va a seguir teniendo a su gente, nada más vamos a reconocernos como con ciudadanos de un mismo lugar para hacer más rápido, ¿no? Todos nuestros trámites, todas nuestras cosas. Y sobre todo también, pues porque en esa época, pues bueno, todo mundo estaba tratando de conquistar a todos. Los griegos no eran la excepción, constantemente estaban en pleito con otros lugares, con otras razas que querían invadirlos. Y si bien eran buenos, pues también de repente pues, se les cansaba el caballo y pues perdían. Entonces, estos gobernantes inteligentes dijeron, además, unimos nuestras fuerzas, nuestros ejércitos y vamos a poder
defendernos mejor, vamos a poder salir avantes, ¿no? De estas situaciones que pues, no son tan sencillas. Tuvieron a bien llegar a ese consenso y fue como Grecia se funda. De todas esas pequeñas islas se crea esta nación. Pero yo les decía hace un rato, cada isla mantuvo su gobierno, mantuvo sus costumbres, mantuvo sus leyes, digámoslo así. Y aunque eran todos uno mismo, pues seguía habiendo algunos conflictos entre particulares, pues que tenían que saciarse de alguna manera. Hoy tenemos un ejemplo muy claro, la Unión Europea. Existe hoy la Unión Europea, tienen una bandera que representa a todos los que la conforman, pero sabemos y tenemos claro que esa Unión Europea pues está compuesta de muchos países independientes. Esos países siguen manteniendo sus gobiernos, hasta su moneda. Cada uno de estos países, hay francos suizos todavía, y todos los países mantienen su moneda para cuestiones internas. Obviamente reconocen al euro como moneda oficial, como una segunda moneda oficial. Todos responden, ¿no?, al llamado de la Unión Europea, pero también son seres individuales, son países individuales. No ha dejado de existir España, Francia, Alemania, Inglaterra, todos estos países. Bueno, Inglaterra ya no es, pero no han dejado de ser por sí mismos estos países, ¿no? Algo así sucedió en ese momento. Entonces les decía yo, pues había ciudadanos que pues tenían bronquillas de lugares diferentes, y entonces es como surge el derecho internacional, ¿no? Eh, como en todos lados y como es de esperarse, había ciertas diferencias, ¿no?, de caracteres eh, entre estos tipos de derechos. En una isla, por ejemplo, pues la pena por uh, no cumplir con un contrato era de 10 latigazos, ¿no? Suponiendo que hubiesen sido penas corporales. Pero en la otra isla, la pena eran 100. ¿Qué pasaba? Pues el que vivía en la isla donde eran 100 latigazos de pena, pues le reclamaba al que vivía en la isla donde nomás eran 10, oye, que no me pagaste, ¿cómo quedamos? Violaste el contrato, necesito que pues se te castigue, ¿no? Y entonces el tipo pues decía, pero que se le castigue con 100 latigazos, como pasa aquí en mi lugar, ¿no? Y el otro decía, no, te pasa, ok, sí, que me castiguen, pero aquí en donde yo vivo en mi isla, nomás son 10 latigazos, a mí que me den 10, con gusto acepto, ¿no? Esto creaba tensiones. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues las autoridades de estas islas, que trabajaban obviamente en conjunto, ya en un parlamento, ¿sabes qué? Un ciudadano de tu isla trae broncas con el mío, sí, sí me enteré. Oye, pues en mi isla son 100 latigazos. No, pero pues en la mía son 10. ¿Cómo crees? Yo no puedo dejar que le dé 100. Sí, pero yo no puedo dejar que el tuyo se vaya con 10. Pues es una burla. Y entonces entre estos tipos negociaban, llegaban a un acuerdo. ¿Sabes qué? Ni tú ni yo vamos a darle 50. No son los 100 que yo espero, no son los 100 los 10 que tú esperas. Es una media. Vamos a considerarnos satisfechos con eso. Ellos lo consensuaban y ya nada más. Le decían a estas personas, ¿sabes qué? Pues te van a tocar 50 latigazos. No te quejes o son 100. Y al otro le decía, no te quejes, van a ser 50, si te quejas nomás le van a dar 10. Así que aguántese, ¿no? Y es como surgió este derecho. Después, Grecia empieza a tener comercio afuera, con otros lugares. Y entonces, esto trajo conflictos, obviamente, también. Si bien es cierto que los griegos, les decía yo hace un rato, eran una sociedad casi perfecta, esto quiere decir que no hacían lo que pasa en nuestros mercados,
que tú vas y compras 1 kilo de pescado y ya que llegas a tu casa y lo pesas, pues fueron 750 gramos. Tú en el mercado lo viste la báscula y hasta te dijeron, le va el pilón, y era 1,100 kilos. Y llegas y dices, no manches, ¿a poco se me desaparecieron 300 gramos del mercado a la casa? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Se desintegró? ¿Qué show? No. Los griegos no eran así, pero ¿qué pasaba? Comerciaban con gente que sí tenía malas prácticas. Venían, les ofrecían sus productos, les decían, vamos a pesarlo con mi báscula, porque pues, así debe de ser. Yo te vendo, yo te peso. Ellos pesaban con sus básculas en los barcos, pues ya era, no sé, ¿no? 100 kilos de pescado, se iba el barco y ya los griegos pues decían, bueno, vamos a seccionar, a porcionar estos 100 kilos y ya que los pesaban, ¿cuáles 100? Eran 700, 800 kilos. Obvio, esto causaba enojo, pues los ciudadanos griegos iban, ¿no? Con sus autoridades, oye, estos tipos nos robaron 300 kilos, ¿no? Hay que ir a hacer guerra, hay que hacer algo, hay que hacer algo, ¿no? Para desquitarnos. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando venía de regreso el barco, la siguiente semana a vender, y querían sancionarlos, pues el del barco les decía, hey, ¿qué les pasa? Pues si yo no soy griego, yo vengo de España y allá no tengo ningún problema. Si ustedes me hacen algo, le digo a mis cuates, los españoles, que vengan y saber quién gana, ¿no? No era el lenguaje, pero pues para ponerlo en contexto. Entonces, fue cuando los griegos tuvieron que empezar a hacer un cuerpo de normas más específico. Pasó un tiempo, obviamente, hasta que se llegó a crear un cuerpo de normas específico para los extranjeros. En su momento ya empezaron a llegar los extranjeros a vender y les decían, a ver, antes de que desembarques, esta es la ley. Si tú haces esto, te va a pasar esto, si tú haces esto, así, así, así. ¿Conviene? ¿Estás de acuerdo? Pasa. ¿No te gusta? Vete. Le anclas y regrésate, ¿no? Y entonces, pues obviamente esto mermó durante un tiempo su comercio, porque pues todos estaban acostumbrados, ve ahí con los griegos porque se les roba bien fácil. Mermó su comercio, después pues bueno, no tuvieron que ceder. Los comerciantes se dieron cuenta pues que eran muy buenos clientes y por no venderles, por no robarles, pues estaba tan complejo. Y entonces es cuando ya se formaliza la existencia de estas dos normas, la de los locales y la de los extranjeros. ¿Qué pasaba si el extranjero incumplía? La sanción más fuerte pues era el exilio definitivo, no podía jamás volver a Grecia. Si no era tan grande la falla, le prohibían regresar 6 meses, una temporada, y ya después, pues órale, regresa, pero si la vuelves a regar, ahora sí ya para siempre adiós, ¿no? Era la manera en que ellos eh, solucionaban este tipo de conflictos. Y por eso yo les decía, ellos se consideran pues, los padres del derecho internacional. Después los romanos tomaron este ejemplo, lo modificaron, les decía yo, crearon ese derecho de gentes, que por obvias razones pues ya no está aquí contemplado de nueva cuenta. Y nos vamos hasta el siglo XIII y XIV. Ahí surge un personaje de nombre Bartolo de Sassoferrato. Este tipo Bartolo de Sassoferrato fue un abogado romano, italiano. Este señor formalmente escribió sobre este derecho
Ya para el 1300, 1400 que él vivió, pues el mundo había cambiado bastante. Ya Roma había dejado de ser un imperio, se había convertido en ciudades-estado, lo que posteriormente serían países, que todavía conservaban el lenguaje romano, que todavía conservaban su moneda, pero que ya se consideraban, eh, pues independientes, ¿no? Digámoslo así. Este Bartolo tiene a bien, pues decirles, ok, ya son independientes y ya, pero pues de las cosas que se quedaron o que conservaron de Roma, pues fue el derecho, sí, la verdad es que fue, digo, no hay que dejar de reconocer que los romanos hicieron un magnífico trabajo con la ciencia jurídica. No por nada, aunque existen diversos sistemas jurídicos, muchos de ellos, si no es que todos, tienen, aunque sea muy tenue, la huella del derecho romano. Este Bartolo les dice, bueno, ¿qué les parece, ciudades-estados? Sí reconocemos al derecho romano como nuestro cuerpo normativo todos. Cada uno de ustedes va a tener su gobierno, va a tener su población, territorio, pero al momento de que existan conflictos entre particulares, en lugar de resolverlo con batallas y muertes, ¿qué les parece si lo resolvemos a través del derecho internacional? Y lo hacemos pues, de manera civilizada, como debe de ser, ¿no? Este señor pues logró ese consenso. Y por eso se le considera pues el padre del derecho internacional, ¿no? Por esta razón. Posteriormente llega la etapa contemporánea de la humanidad y esa visión es retomada por distintos pensadores del derecho. En la época contemporánea ya esas ciudades-estado habían dejado de serlo, ya eran naciones propiamente, ya se habían consolidado estas sociedades, ya tenían una organización diferente. Y entonces, pues estas relaciones no habían desaparecido, ¿no? Literalmente había seguido la necesidad de tener relaciones comerciales con gente de fuera. Y obviamente los conflictos estaban presentes, ¿no? Eso jamás va a estar ajeno al hombre. El hombre en su naturaleza, pues tiene, no sé si es ese deseo o esa predilección, ¿no? A meterse en conflictos siempre. En esto no es la excepción. Entonces, se da el surgimiento de muchos pensadores que hablan o tratan, mejor dicho, de imponer su postulado en cuestiones de este tipo, ¿no? Así surge la teoría supranacionalista del derecho internacional. Los abogados, los juristas que apoyaban esta teoría decían que el derecho internacional privado tenía que estar por encima de cualquier sistema jurídico nacional. Vemos hoy
por ejemplo, nuestra Constitución, que tiene una visión un tanto así, ¿no? Nuestra Constitución decidió poner a los tratados internacionales, que pues es el derecho internacional, a su nivel en la pirámide de Kelsen. En este sentido, vemos que la Constitución y los tratados internacionales están en el mismo peldaño y por debajo están leyes nacionales y demás reglamentos, ¿no? Esta idea, si bien no es exactamente lo que los supranacionalistas decían, para ellos el derecho internacional, los tratados internacionales tendrían que estar por encima de la ley local, pues refleja, ¿no?, la importancia y la influencia que tuvieron en esto. También surgieron aquellos teóricos internacionalistas. Ellos decían que el derecho internacional privado se tenía que analizar en razón a un conjunto o comunidad de estados. Esto lo podemos ver en la Unión Europea. La Unión Europea justamente buscó aliarse, buscó ser esa unión, pues para simplificar muchos trámites administrativos que en su momento les ponían en desventaja. Digo, la idea de crear la Unión Europea, pues era poder crear un bloque cuya moneda fuera más fuerte que el dólar. Lo lograron, el euro es más caro que el dólar. Nada más que detrás del euro hay muchísimas economías, muchas de ellas, pues de las primeras del mundo, pero tuvieron que unir esfuerzos para lograr tener ese poder, ¿no?, económicamente hablando. Pero también trajo consigo simplicidad en ciertos trámites. Los ciudadanos de la Unión Europea pues no se preocupan por un aviso, un pasaporte, como lo tenemos que hacer nosotros, en algunos casos también. No todos los países europeos nos piden a los mexicanos, por ejemplo, una visa. Muchos lugares con el simple pasaporte es más que suficiente. Hay lugares que sí tienen el visado establecido, pero entre los lugares, los estados que componen la Unión Europea, esto no existe, ¿no? Esta visión surge de esta visión internacionalista, ¿no? Que decía, vamos a ponernos de acuerdo muchos y entonces vamos a hacer ley y vamos a simplificar cosas para evitar estar en conflictos posteriores. Y también surgieron los universalistas. Estos estudiosos del derecho internacional decían que el derecho internacional debiese de ser universal. Ellos le apostaban a que el derecho internacional fuese como lo es o como lo son los derechos humanos. Sabemos que los derechos humanos tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual se respeta tal cual está escrita en todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Esa Declaración Universal de los Derechos Humanos aplica de la misma manera en todos los países miembros de este organismo, sin cambios, sin sesgos, sin nada. Esta ley, este conjunto de normas, la Declaración Universal, logró tener ese consenso y ese carácter de universal. Pero ¿qué sucede? Los derechos universales, pues bueno, le dan al ciudadano unos derechos y obligaciones, pero muy específicos. Realmente, esta declaración no protege ni habla de cuestiones tales como el comercio, por ejemplo, como la migración. Si bien es cierto que uno de los derechos del hombre, pues es el poder establecer su lugar de residencia donde él quiera, también es cierto
pues que esta declaración no es propiamente una ley, por eso es una declaración. Y entonces le da a los estados miembros de la ONU la oportunidad de decirte, ok, tú eres libre de establecer tu vecindad donde quieras en el mundo. Sin embargo, si quieres establecer tu vecindad en mi país, yo te voy a pedir este y aquel requisito. Si tú los cumplimentas, bienvenido seas, puedes establecer aquí tu vivienda. Pero si no los cumplimentas, pues no. O sea, tienes el derecho de hacerlo, pero eso no te garantiza que lo puedas hacer. Y digo, lo vemos, ¿no? Pues cuánta gente no le gustaría vivir en Estados Unidos. Y si esta declaración fuera como la podemos malinterpretar, pues con la mano en la cintura, yo mañana voy a Estados Unidos y voy a vivir aquí, gracias. Dice en la Declaración Universal que eso puede hacer. No es tan simple. Cada estado decide, ¿no? Qué requisitos imponer. Habrá estados que son muy laxos para otorgar una ciudadanía, habrá otros que pues, son más complejos. Pero esto no quiere decir, esto no señala que se estén vulnerando estos derechos universales, ¿no? Estos universalistas decían, ¿por qué si la declaración se pudo hacer universal? ¿Por qué no podemos crear un cuerpo de normas que sea igual universal? Que si dos personas de diferente país se quieren divorciar, bueno, haya tribunales internacionales civiles y ahí tú hagas tu divorcio como lo harías en tu país. Obviamente estos tribunales con reglas específicas, etcétera. La primera de ellas, pues que sean de diferente nacionalidad los involucrados y bueno, partiendo de ahí para más cosas. Pero ¿cuál es el problema de esto? Si así fuese, sería muy complejo. Primero que nada, tener los recursos, ¿no? Para mantener una infraestructura de juzgados internacionales, ¿no? ¿Dónde estarían ubicados para empezar? Lo difícil que sería arreglar un acuerdo para que las personas involucradas en un pleito internacional pudieran trasladarse sin ningún tipo de visado ni nada a estos tribunales. El riesgo que se correría, ¿no? Oye, yo me voy a divorciar de una gringa. No, vamos a ir no tan más lejos. Me voy a divorciar de una australiana, pero pues, la neta yo no me voy a ir hasta Australia, ¿va? Y el tribunal que hay, puedo elegir el de Inglaterra o el de Estados Unidos, pues mejor el de Estados Unidos. Pero pues aprovecho y yo mexicano, astuto, pues voy a mi audiencia y terminando o antes de que termine voy al baño y ya no me vuelven a ver. Entonces, todo este tipo de cosas son los que impidieron, es lo que impidió que esta visión universalista tuviera realmente eco, que pudiera siquiera pensarse realmente en que se realizara, ¿no? También hay otros estudiosos del derecho que propusieron la teoría territorialista. Esta teoría poco práctica señala bajo el principio de la lex fori, que se hace en latín, en español es como la ley del foro, la ley del lugar. Los territorialistas dicen, no, el derecho internacional no tiene por qué poner en apuros a las partes involucradas. El derecho internacional debe de poder gestionarse de la manera que conoce cada uno de los intervinientes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bajo esta visión, tomando mi mismo ejemplo, yo me voy a divorciar de una mujer australiana
pero pues ya no estoy en Australia y ella no va a venir ni yo voy a ir. ¿Qué hago? Pues bueno, bajo esta visión, yo tendría que llevar mi proceso como en México se lleva un divorcio, ella, su proceso como en Australia se lleva, los países, por sus vías diplomáticas, pues tendrían que ir proveyendo de información y todo a los juzgados involucrados. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí en México, pues bueno, tendríamos que primero, pues buscar la conciliación y una vez que no, pues aportar nuestras pruebas, desahogarlas, el juez tendría que tomar la determinación y al final sentenciar, ¿no? Escuchar los alegatos y sentenciar. En Australia, pues el sistema es diferente, tal vez allá no es necesario pruebas ni nada, nada más ella presenta el divorcio, espera mi contestación, si sí o si no, sí me voy a divorciar, te doy el divorcio, entonces ya fue sentencia, suponiendo que así fuese, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues para ella sería muy rápido, muy fácil, para mí no, porque yo tendría que esperar a que ella me mandara sus medios de prueba. El consulado australiano, pues tendría que invertirle, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí en México hay pruebas, hay testigos, ¿no? Pues vamos a tener que contactar, ¿no? O mandar a los testigos de aquí de Australia, porque aquí vivían como pareja, mandar a los testigos o grabar su testimonio al menos para que lo envíen, no sé, no sería una logística bien difícil. Por eso es que esta teoría territorialista pues no funcionó, porque decían, es imposible que tú quieras solucionar un conflicto que es el mismo con dos sistemas diferentes. Eso es muy absurdo, digo, si ahorita que les estoy contando fue muy difícil ni siquiera de imaginar, pues imagínense de llevarlo a la práctica. Por eso esta teoría pues quedó descartada. Y surgieron también, ya al final de este movimiento internacionalista, autores que crearon la teoría autónoma. Esta teoría dice que el derecho internacional privado debe de estudiarse a razón de las fuentes nacionales e internacionales y tratando de dar una solución adecuada para las partes, como aplicando leyes específicas al lugar en donde se encuentra cada uno de ellos, solucionando problemas de idiomas, conflictos de idiomas, conflictos culturales, etcétera. Esta visión es de, podemos decir que se aplica. Yo mexicano me estoy divorciando de una árabe, el consulado me apoya, el consulado pues me va guiando en todo el proceso, me va traduciendo todo lo que me están solicitando desde allá de Arabia. Ella, a su vez, pues también está recibiendo por parte de su consulado, pues la traducción de todo lo que yo le estoy contestando, está recibiendo esa asistencia. En caso de que yo hubiera promovido el divorcio en México, bueno, su consulado le va a decir, oye, allá en México, como te casaste allá, están pidiendo que aportemos pruebas. ¿Qué pruebas tienes? ¿Te trajiste el acta de matrimonio? Sí, yo me la traje, aquí está. Pues hay que enviarla a México para que ellos la certifiquen y pues, no la están pidiendo. ¿Qué más tienes? Todo eso, ¿no? Esto, insisto, sucede, aunque tal vez no como quisiéramos, ¿no? Pero sí, sí pasa, sí es una corriente que está en la aplicación. Al final yo les decía, terminan litigando los estados y no tanto los ciudadanos. Al final, pues sí son acuerdos, yo me imagino que a los que se llega en consulados.
en los que tal vez, ¿no? Por así convenir a nuestros intereses, a mí me dicen, ¿sabes qué? Bien rápido dijo que sí, y a ella también, bien rápido él dijo que sí, ¿no? Aunque no sea cierto, aunque por acá nosotros nos estemos peleando o estemos, no sé, ¿no? Pensando que no se lo voy a hacer tan sencilla, pues si entre estados acuerdan que sea rápido, fácil, pues así es, ¿no? Continuando con nuestro programa, vamos a analizar este código que es interesante, es importante. El código Bustamante. Este código fue firmado allá en Cuba, 1828. Es un código que buscaba crear ese cuerpo de normas específico para el derecho internacional. Lamentablemente, pues no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Porque no se lograron crear más cuerpos normativos. Este código Bustamante pues solo tenía y tiene aplicación en América. Este código pretende, porque dicho sea de paso, pues realmente no es tan cierto, pretende que todas las naciones americanas compartan un cuerpo de normas, sobre todo de carácter civil, para hacer más fácil todos los problemas, todos los trámites que pueden surgir en el ámbito civil internacional. Él pensaba que se instituyera un código internacional o interamericano civil y que a través de bueno, pudieran solucionarse conflictos entre civiles, ¿no? Me voy a divorciar de mi esposa brasileña. Bueno, vamos a acogernos a lo que dice el Código Interamericano Civil y vamos a divorciarnos así. Esa era la visión de este señor que se apellidaba Bustamante, así que está ahí en la foto. Antonio Sánchez de Bustamante. Pero ¿qué pasa? Pues obviamente necesitaba un consenso generalizado. Y sabemos, pues, que Cuba, pues, no tiene muy buena reputación ni relación con Estados Unidos. Y sabemos que, bueno, los americanos, bajita la mano, pues, controlan los destinos de todos los que vivimos en América, ¿no? Últimamente, pues, nos han dejado de ver esto más claro, ¿no? Quisieron ir por Maduro y lo hicieron, no preguntaron, no nada.
Digo, en México no lo han hecho porque pues han sido cuates, ¿no? Pero seguramente ganas no les faltan. Y si sigue errando el gobierno nacional, pues van a venir y hacer lo mismo que Venezuela. Pero bueno, eso es de derecho internacional público. Entonces, como este señor cubano, pues no tuvo todo el respaldo y pues su nación tampoco es muy importante ni nada, pues no tuvo gran eco, ¿no? Sí existe, sigue vigente. Cuando surge un problema, como les decía, yo me casé con una brasileña, nos queremos divorciar, pero pues no puedo ni quiero ir a Brasil, ni ella puede ni quiere venir a México. Si este código nos puede ayudar, algunos de sus artículos, pues nos pueden ayudar a solucionar este tipo de conflictos. Este código tiene 437 artículos, son 4 libros. Estos 4 libros pues contemplan diversos aspectos jurídicos. El libro primero nos habla del derecho civil internacional, que eso contempla la nacionalidad, cuestiones del estado civil como el matrimonio, el divorcio, la filiación. También contempla cuestiones de bienes, de propiedad, sucesiones, obligaciones. El libro segundo regula aspectos del comercio internacional, del mercado internacional. Regula obviamente a los comerciantes, los contratos de comercio, el comercio marítimo, el comercio aéreo. El libro tercero de este código habla de derecho penal internacional. Este código Bustamante establece las reglas para la extradición de presos, por ejemplo, que están en el extranjero. Señala cómo debe de juzgarse a una persona que cometió un delito en un país. Aquí en México, un tipo mata a su esposa, se va a Estados Unidos. ¿Qué pasa en ese caso, no? El tipo que la mató es ciudadano americano. ¿Qué va a pasar? La mató en México, la esposa era mexicana. ¿Qué sucede, no? ¿Dónde se le va a juzgar? Ya se le encontró, estaba en Estados Unidos. Lo juzgan allá, se le juzga aquí. Bueno, el Código Bustamante nos habla de eso. Y en el libro cuarto habla del derecho procesal internacional. Aquí él pues hablaba de cómo es que los tribunales iban a ejercer su competencia, cómo iban a ejecutar sus sentencias, sobre todo pues cuando los personajes estaban, ¿no? Fuera de la jurisdicción. Y bueno, eso es a grosso modo, ¿no? Se firmó en Cuba, casi todos los países de América lo adoptaron, algunos no. Obviamente, yo les decía, el adoptarlo no obliga a los estados a ceñirse a él propiamente. Sí es un código que puede, claro que sí, ser invocado, ¿no? Por la autoridad de un país específico. Pero existen otros tratados internacionales que hablan de esto y de una manera más detallada. Entonces, realmente este código, aunque sigue vigente, pues no es tan aplicable, ¿no? Siendo honestos, no es tan relevante, pero sí teníamos que conocer de su existencia, de este código Bustamante. Pasó el tiempo, regresando a la historia, y nos toca hablar del Estatuto de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Sabemos que en la Haya está la Corte Internacional.
La Corte Internacional justamente es el único tribunal con este carácter internacional que tiene ese reconocimiento, que tiene ese respaldo, pues de alguna de las potencias, ¿no?, mundiales. Estados Unidos respalda la Corte de la Haya, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, potencias mundiales, ¿no? Este tribunal de la Haya está compuesto por juristas de todos los lugares del mundo. Ha habido jueces mexicanos, ha habido juristas mexicanos en La Haya, en la Corte Internacional. No sé si actualmente haya alguno, pero sí ha habido. Y este tribunal, mejor dicho, es la primera y única instancia judicial a través de la cual un pleito internacional puede dilucidarse. Quiere decir, bueno, pues podrían en teoría los estados en conflicto, por ejemplo, Venezuela y Estados Unidos que traen problemas, podrían acudir ante la Corte Internacional y ahí tratar de llegar a una solución, ¿no? La Corte Internacional realmente no tiene la facultad necesaria como para poder poner una sanción impactante, una sanción que, pues, que haga eco, ¿verdad?, en el país que se ha sancionado. Esta corte, pues algunos dicen que está de adorno, ¿no? Que es así como la ONU. También sabemos que la ONU pues no tiene mucho valor. La ONU se ha manifestado de lo que está pasando ahorita en Irán, Irak, en Palestina y pues no ha pasado nada. Se han quejado, han dicho que pues no se vale, que no está bien, pero pues sigue Estados Unidos con sus planes. Los venezolanos fueron ante la ONU para quejarse de lo que le pasó a su presidentillo y también se pronunció la ONU, pero no sirvió de nada, ¿no? Estados Unidos siguió con su plan y bueno, la historia la sabemos. Entonces, esta corte realmente no es tan importante, tan relevante. Pero es necesario que la citemos porque al final, insisto, es el único tribunal internacional donde se resuelven este tipo de conflictos. Pero eso no quiere decir que cualquier conflicto internacional llega a la Corte Internacional. Realmente a la Corte Internacional llegan asuntos de entre países. No está limitado a eso, pero si lo llevamos al contexto nacional, al contexto interno, pues la Corte Internacional es como la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte solo conoce de asuntos que realmente son de alto impacto. No cualquier asuntillo llega a la Corte, no cualquier asuntillo se le da trámite ahí, pueden llegar miles, pero no a cualquiera se le da trámite. Y en la Corte Internacional, pues eso sucede. En teoría, cualquier asunto civil internacional puede dilucidarse ahí, cualquier asunto penal, pero tienen que ser muy importantes como para que les den eco. La mayoría de los asuntos civiles internacionales, les decía yo, se van resolviendo por, a través de los consulados, de las Secretarías de Relaciones Exteriores, más no de la Corte Internacional. Pero bueno, dice la Corte, nosotros podemos conocer de derecho de familia, podemos conocer de derecho mercantil, podemos
conocer, de acceso a la justicia, derecho penal es lo mismo. Y esto de carácter, digámoslo, más allá de internacional, pues casi mundial, ¿no? Por el otro lado, también surgió la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Esta convención, pues fue en América. Su objeto era crear normas, crear lo necesario para resolver conflictos entre países de América. Mm, te- Fue firmada por muchos países, pero es un ordenamiento pues, que pues, realmente no ha sido tan importante, ¿no? Bueno, creo que ni nosotros como americanos nos acordábamos de este. Yo lo obtuve, obtuve la información un tanto difícil porque no es tan sencillo. Y eso nos habla pues del impacto casi nulo que tiene, ¿no? Y por último, hablando de derecho internacional, tenemos este organismo que es la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esta organización internacional está compuesta, pues obviamente por países de América, busca promover la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo del continente americano. ¿Qué hace? Fomenta la paz y la seguridad, promociona la democracia y defiende los derechos humanos de estas y en estas naciones. La Corte Internacional, esta organización de los Estados Americanos y la Convención Interamericana, pues son organismos que han buscado hacer robusto el derecho internacional privado. Han buscado hacer fuerte, hacer firme este derecho que realmente pues, tampoco es tan relevante, ¿no?